Yo le voy a dar la lectura en el primer versículo y ustedes el segundo, y nos vamos a reunir en el versículo 11 todos. Habacuc, capítulo 1. Yo comienzo y dice la palabra de Dios así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual las leyes debilitan y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío hace justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creéis. Porque he aquí, yo mando a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más veloces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará derrape y tomará. ¿Todos? Luego pasarán como un huracán y ofenderán atribuyendo su fuerza a su Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, gracias por esta mañana, esta oportunidad que nos permite estar aquí en tu casa de oración. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que están de aquí. Ayúdenos por favor para que podamos alabar y glorificar su nombre y honrarlo, Padre Celestial, con lo que vamos a hacer en este día, en esta mañana. Pero antes que todo, Padre, perdona nuestros pecados, porque reconocemos que somos pecadores y que fallamos constantemente delante de ti. Así, Padre mío, te pido pues que me ayudes para poder exponer tu palabra esta mañana, y que bendigas a todos los predicadores, todos los misioneros, pastores que llevan tu verdad y solamente tu verdad. Ayúdales en este día y que se haga, Señor, su voluntad. En el dulce nombre de su Hijo Jesucristo, le pidemos pues que los bendiga a nuestros hermanos que estamos aquí, los que vienen camino, ayúdales para que vengan y se gocen juntamente con nosotros con tu palabra en esta mañana. Todo esto lo pidemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, el tema de esta mañana le puse por nombre: poniendo nuestra confianza en Dios. Así se titula este tema de esta mañana: poniendo nuestra confianza en Dios. Como hemos estado mirando acerca de la introducción de este libro, voy a dar una pequeña introducción de lo que vamos a estudiar del versículo del 1 al 11. Ya miramos pues que Habacuc se conoce como el profeta del por qué. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios no permite que haya tanto pecado? Esa es la pregunta del profeta Habacuc. Él está haciendo, el profeta, infinidades de preguntas, diciendo ¿por qué Dios no ve todos estos pecados que están pasando por su pueblo? También miramos que el profeta se conoce como el Tomás del Nuevo Testamento. Tomás en el Nuevo Testamento, ustedes saben que él
hacía muchas preguntas y dudaba de la resurrección de Cristo. Y este profeta se le conoce de esta misma manera. ¿Por qué? Porque él dudaba de la respuesta de Dios, o sea, ¿hasta cuándo, Señor, voy a ver tu respuesta a la pregunta que estoy haciendo? También miramos que su nombre significa el abrazo de amor. Él estaba en continuo lamento por su pueblo. Es decir, que él estaba celoso de la gloria de Dios. Cada creyente tenemos que ser celosos de la gloria de Dios, de su palabra. Abacú es un hombre con muchos problemas. Y en esta mañana vamos a ver, de estos versículos que leímos del 1 al 11, vamos a ver la oración de Abacú, y vamos a ver el primer problema de Abacú, y vamos a ver la respuesta de Dios de este problema de Abacú. En tres maneras vamos a ver este tema: su oración, su pregunta y la respuesta de Dios. Primeramente vamos a ver su oración. En el versículo 1 vemos aquí la profecía del profeta Abacú. Dice el versículo 1, la profecía que vio el profeta Abacú. Hermanos, como vemos aquí, el profeta está orando, poniendo en súplica a Dios su petición. En el versículo 2 dice, del 1 al 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vemos aquí, hermanos, el juicio de Dios sobre su pueblo y también sobre los babilonios. Lo que Dios es lo que Dios va a hacer. Pero mientras tanto, aquí el profeta se está preguntando: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Hermanos, tenemos que recordar que Dios es soberano. Él es el creador de todas las cosas. Y uno de los atributos que Dios tiene, Él es juez justo. Y su justicia, hermanos, demanda la santidad de Dios. Dios no congenia con el pecado del hombre. Por eso Él es justo y Él va a juzgar aquí a su pueblo Israel o de Judá, como vemos, por sus pecados que Él tiene. Aunque aquí la oración que está haciendo el profeta, él no está mirando nada de la respuesta de Dios. Pero debemos saber que Él tiene el control de todas las cosas. En el versículo aquí que leímos, el versículo 2, vemos aquí el lamento del profeta y su petición que Él está haciendo. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Hermanos, aquí vemos que el profeta cree que Dios rehúsa contestar su oración. Él está orando continuamente acerca de este problema que él tiene. El profeta piensa que Dios no está tomando en cuenta sus oraciones. Esto a veces también nos pasa a nosotros cuando tenemos problemas. Y que hay a veces que no hay respuesta de parte de nuestro Dios. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender es que Dios tiene sus planes. Y nosotros no podemos entender el silencio de Dios. Es decir, ¿cuándo nos va a dar la respuesta? Una de las razones es porque nosotros somos finitos. Lo finito se termina, se acaba, y lo infinito no. Y estamos limitados a poder entender la voluntad de Dios. No la entendemos.
Dios es sabio, Él conoce todas las cosas, conoce toda nuestra vida. Aún el número de nuestros cabellos, Él los sabe. Nosotros no sabemos, estamos limitados. Por eso vemos aquí el profeta haciendo estas preguntas. ¿Hasta cuándo? Dice, oh Jehová. Vemos que el profeta se ve perplejo, confuso, diciendo pues, no veo nada de respuesta. De lo que él está aquí suplicando a Dios, dice. Y daré voces a ti, dice el versículo 2, el último dice, a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vemos que él está mirando mucho pecado que hay en el pueblo de Judá. Él estaba, dice, clamando a Jehová porque ve atrocidades y violencia entre su gente. Y Dios no está respondiendo, dice, nada, dice, ve mucho pecado. Por eso, como les digo, hermano, nosotros no entendemos el silencio de Dios. Pero vemos, hermanos, de estas preguntas que él está haciendo el profeta, Dios le va a dar la respuesta a su debido tiempo. Como lo vemos, la respuesta la va a tener en el versículo 3, capítulo 3, versículo 19. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Vemos, ahí vemos una de las respuestas de parte de Dios para el profeta, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hermanos, hoy en día tenemos la misma pregunta y Dios está dando la misma respuesta. Nosotros podemos ver la maldad en todos lados y parece que Dios no está trabajando, no está haciendo nada. Donde quiera vemos mucho pecado. En este caso, vemos el profeta está hablando de su pueblo Israel. Y si ustedes podemos, si esto lo podemos poner en aplicación al pueblo de Dios que hoy en día es la iglesia, vemos, hermanos, que hay muchas iglesias que están permitiendo mucho pecado. El problema que está asistiendo hoy en día. Hay iglesias como las de nosotros, cristianas, que están permitiendo el pecado, que no ponen aplicación a la palabra de Dios, no ponen la disciplina que está demandando Dios en su palabra. Y lamentablemente esto es lo que está sucediendo hoy en día. Debemos, hermanos, de recordar que Dios es lento, dice, para la ira y rápido para escuchar el arrepentimiento. Él es paciente. Por su misericordia, Él tiene paciencia para que nosotros nos acomodemos en el camino. Esta es la razón por la cual Dios todavía no viene a juzgar al mundo entero, como usted lo ve en el universo todo. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Él está dando una oportunidad para que el hombre se arrepienta de su pecado, de su maldad. Aunque Dios, hermanos, no siempre juzga de repente el pecado, pero sabemos que Él tiene odio del pecado y cada uno será juzgado por Él, tarde o temprano. Tarde o temprano, hermanos, nosotros vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Aunque Él es paciente, pero algún día vamos a ser juzgados por Él.
esta es la petición que tiene el profeta. Ahora vamos a ver el primer problema del profeta. Versículo 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Vemos aquí que el profeta está diciendo: ¿por qué permite Dios que su pueblo continúe creciendo en iniquidad, en injusticia, en contienda, en contención, en violencia? Sin Dios, sin que Dios esté haciendo algo en cuanto por ello. Dios no está haciendo nada. ¿Por qué Dios está permitiendo que la maldad vaya creciendo cada día con su pueblo? Este es lo que está diciendo en el versículo 3. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Y era una de las preguntas que el profeta se estaba haciendo. Era un problema que él tenía. ¿Por qué Dios permite la violencia? Dice. Vemos esta pregunta, hermanos, que está haciendo el profeta, es un ¿por qué? ¿Por qué Dios está permitiendo eso? Con letras mayúsculas, diciendo ¿por qué Dios permite que haya tanto pecado? Y la respuesta la vamos a encontrar en el versículo 4. Fíjese lo que dice el versículo 4. Dice: por lo cual la ley es debilitada. En un diccionario que encontré esta palabra debilitada quiere decir paralizada. Y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vemos, hermanos, aquí que no hay justicia. No hay justicia alguna, dice. Los malos dominan y los justos se hallan en apuros. Es decir, que hoy en día el pecado está dominando cada día más. Cada día la palabra de Dios está siendo rechazada, hermano. Aunque hoy en día se conoce, hermanos, que el libro más vendido en el mundo es la palabra de Dios, la Biblia. Este libro es el más vendido en el mundo. Pero lamentablemente es el menos que la gente estudia o quiere ver. La gente tiene sus Biblias, ustedes al pasado, a veces en unos hogares, tienen la Biblia abierta en sus casas, pero nomás la tienen de adorno. Lamentablemente así está. Y es lo que vemos que aquí el profeta está mirando, dice: la ley de Dios es desairada, es despreciada. ¿Por qué? Porque los malos, dice, dominan a los justos. Hay tanto pecado que se ve en el mundo. Y esto también lo vemos en el Salmos 73 con la Asaf. Pero eso lo van a leer en su casa. Pero la Biblia, hermano, dice, despreciada. La justicia, dice. Vemos versículo 5, hermanos, la respuesta de Dios. Del versículo 5 hasta el versículo 11. Dice el versículo 5: mira entre las naciones y ve
y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Vemos aquí, hermanos, la respuesta de Dios a la pregunta del profeta. Esto quiere decir que Dios sí está haciendo algo. Abacú dice aquí, Abacú no lo creería si lo que Dios está haciendo. Dice, si yo hago esta obra, Abacú, tú no la vas a creer. ¿Por qué no lo creía el profeta? Porque él tenía otra manera de pensar. Él no lo creía porque Dios tenía un plan, un propósito muy diferente al de Abacú. Sería lo contrario lo que él quiso que Dios hiciera. Dios tenía un plan diferente. A lo contrario, pues, del profeta. Vemos aquí, hermanos, que lo que Dios está diciendo, Abacú dice, que debe abrir, dice, lo que él está diciendo, él debe abrir sus ojos y ver lo que está sucediendo. Hermanos, el profeta Abacú estaba viendo la maldad nomás de su pueblo. Él estaba viendo los pecados que estaban creciendo día con día con la nación de Judá. Él no estaba mirando más allá de lo que Dios iba a hacer. Sus ojos, hermanos, no estaban, dice, mirando el movimiento de Dios en el mundo. Él no se daba, él sabía que había una crisis en todo el mundo, que Babilonia ya había llevado en cautivo las 10 tribus de Israel, y que estaba llevando a más naciones en cautiverio. Pero él nomás estaba mirando el problema de los pecados que había en su pueblo. Él no estaba mirando más allá. Como hoy en día muchas de las veces hay muchos cristianos que estamos nomás mirando los problemas de los pecados de la misma iglesia y no estamos viendo lo que Dios va a hacer más adelante por nosotros. No estamos poniendo la mirada en el Señor Jesucristo. Él tenía aquí está mostrando que él tenía una vista corta. Nosotros, y eso es lo que muchos cristianos tienen. Y cuando estoy hablando de una vista corta, esto se puede aplicar cuando un cristiano no estudia la Biblia, no estudia la palabra de Dios, por eso tiene la vista corta y no puede entender más allá de lo que Dios tiene para su vida de él. Para la vida de tener una vista larga, ver más allá, hermano, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Necesitamos que ver qué es lo que Dios quiere para mi vida. Pero si nomás estamos mirando y no estamos poniendo atención a la Biblia, el tener una vista corta equivale a estar debilitado. Y esto era lo que el profeta él estaba haciendo, mirando los problemas de su pueblo, y no estaba mirando lo que Dios va a hacer más adelante. Fíjense, hermanos, lo que Dios estaba preparando, dice aquí, lo que él estaba haciendo, él estaba preparando a la nación de Babilonia, y esta nación iba a usar Dios como un instrumento con el propósito de destruir
a los judíos por sus muchas atrocidades. Él iba a utilizar a los babilonios, a los caldeos, para disciplinar, para castigar a su pueblo. Eso es lo que Dios iba a hacer. Dios está diciendo algo en una manera que el profeta no podría imaginarse y no podía creerlo, porque Dios se lo estaba declarando. Dice, voy a hacer algo, aquí dice en el versículo 5. Y aún dice, si lo untare, dice, no lo vas a creer. Dios estaba preparando a la nación de Babilonia, una nación cruel, castigar, dice, las injusticias de Judá. Y esto mismo, hermanos, esto mismo versículo lo podemos ver que Pablo también lo citó en el libro de Hechos 13. Vayamos allá. Hechos 13, del versículo 38 al 41, dice la palabra de Dios así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anunció perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, mirad, menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Este mismo versículo, hermanos, el 41, es el mismo que vemos aquí. Está relacionado con el versículo 5, que dice, y haré una obra en vuestros días. Aquí, hermanos, Dios está dando la respuesta de lo que él iba a hacer. Yo voy a hacer una obra, dice Habacuc, que tú no la vas a entender. Hoy en día, hermanos, nuestro mundo está haciendo la misma pregunta que hizo el profeta, diciendo, Dios, ¿por qué no está haciendo nada, dice, para juzgar el pecado? Es la misma pregunta que muchas personas están haciendo. ¿Por qué Dios está permitiendo tanto pecado, tanta maldad en el mundo? Pero vemos que Dios, Él tiene un plan de una grande obra que él iba a hacer. Hermanos, esta obra de la cual aquí está hablando que Él iba a hacer, esta obra se cumplió ya hace 2000 años. Y es lo que la gente debe de ver, que Dios hizo una obra hace 2000 años. Dios mandó, hermanos, a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Y Él pagó el precio de nuestras maldades e injusticias y de todos nuestros pecados en la cruz. Él hizo esta grande obra ya por nosotros. Y esto era el plan y propósito que Él iba a hacer, que es lo que era la respuesta que le iba a dar al profeta Habacuc. Yo voy a hacer
una obra que tú no lo vas a entender y no la puedes creer. Y esta obra, hermanos, ha llegado ahora a nuestras vidas, que es la iglesia. Esto lo podemos comprobar en Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo del 6 al 11. Fíjese la obra que Dios hizo tan preciosa para nosotros. Romanos 5, 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, esta es la obra preciosa que Dios iba a hacer, que le estaba diciendo a Habacuc. Y esa es la obra preciosa que hizo hace 2000 años para poder aniquilar y destruir el pecado. Esto nos debe de llenar de mucho gozo, de esta obra preciosa. Por medio de Cristo tenemos la reconciliación y el perdón de nuestros pecados. El mundo no lo cree. ¿Por qué? Porque lamentablemente nadie está viendo, nadie está abriendo sus ojos para ver esta provisión de Dios. Saben que Cristo vino hace 2000 años y murió por sus pecados, pero no están abriendo sus ojos. Ellos están involucrados en sus problemas del mundo y no pueden ver el remedio de Dios, que es Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual ellos no lo pueden creer. Pero gracias a Dios por aquellos que han creído esta obra que Dios ha hecho. Gloria a su nombre por ello. En los versículos que siguen, hermanos, del versículo 6, vemos aquí que Dios está alistando a los caldeos, o sea, a los babilonios, a venir y llevar cautivo a Judá. Y vemos cómo es este ejército, cómo es este ejército tan cruel, que lo que va a hacer. Vemos el versículo 6. Dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos. Es quien lo está haciendo, Dios, dice. Nación cruel, apresurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Versículo 7. Formidable es y terrible, de ella misma proceden su justicia y su dignidad. Cuando está hablando, hermanos, que esta nación que Dios va a levantar,
formidable y terrible, dice. Lo que quiere decir es que hace que sus propias leyes, ellos van a hacer sus propias leyes para castigar, dice, con mano de fierro a los que van a llevar en cautivo. Sus caballos, en el versículo 8, deja leer hasta el versículo 8, y dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Cuando vemos aquí que sus caballos serán más ligeros que leopardos, dice, aquí está hablando de un ejército que va a ser un ejército grande que va a ir destruyendo, llevando un cautiverio a Babilonia. Hemos de ver que este imperio, uno de los imperios muy grandes que llevó muchas naciones en cautiverio. Dios estaba preparando esta nación. El versículo del 9 al 10 vemos que toda él se vendrá a la presa. Vemos cuánto ellos conquistaron, ellos iban a conquistar todo el mundo entero. Llevaron a todas las naciones en cautiverio, es del versículo 9 y 10. Fíjense lo que dice: toda ella vendrá a la presa, o sea, van a caer en sus manos. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, o sea, muchísimos. Cuando está hablando como arena, está hablando, pues, va a ser grande. Escarnecerán, dice, a los reyes, y de los príncipes harán burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomarán. Todo esto es lo que va a hacer esta nación. Dios estaba preparando a estos caldeos para llevarlos en cautiverio a todas las naciones. Todo esto estaba sucediendo. En el versículo 11 vemos ahí una declaración, fíjense, muy triste, de lo cual, en un sentido, hablando de tristeza, bueno, primero vamos a leerlo para que veamos. Dice: luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Aquí, hermanos, cuando está hablando a su Dios, está hablando no a Dios, sino está hablando un Dios falso, un Dios de piedra, de una imagen. Pero vemos que aquí ellos dicen, van a estar atribuyendo sus victorias, dice, a sus ídolos, es lo que está diciendo. Ellos, los caldeos, ellos piensan que Dios, que el Dios de sus ídolos es el que los llevó a triunfar en este imperio, a tener todas estas naciones en su poder, cuando en realidad no es eso, sino que Dios es el que tenía este plan y propósito. Dios preparó a los caldeos con este fin, para disciplinar y castigar a su pueblo. Pero lo triste de ellos es que ellos pensaron que eran sus ídolos que los habían llevado a esta posición, cuando en realidad no es cierto. Y hoy en día usted ha visto muchas personas que cuando a veces Dios les ayuda y les bendice en sus problemas, sus necesidades,
y dicen, ay, Dios me ayudó, y están agradeciendo a sus ídolos. Vemos, hermanos, que la obra de este mundo es de Dios. Él tiene el control de toda la vida de cada uno, de generación en generación hasta el día de hoy y hasta lo que viene más adelante. Para concluir este mensaje, hermanos, sabemos que Dios un día va a juzgar el pecado en todas las naciones, en todas las ciudades y pueblos, países de todo el mundo. Él va a juzgar, incluyendo a cada uno de sus hijos. Y la pregunta es, para los cristianos, ¿cómo está su vida delante de Dios? ¿Tiene usted una vista corta? ¿O tiene una vista larga, puede ver más allá? ¿Está estudiando la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios va a hacer con su vida? ¿Cómo está su testimonio delante de Dios? Para las personas que no han reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, cuando alguna de ellas nos pregunten, ¿por qué Dios no está haciendo nada en cuestiones del pecado? Nosotros tenemos que decir, abre tus ojos. Dios hizo una obra preciosa hace 2000 años. Él murió en la cruz por tus pecados. Él hizo todo por ti. Todo está en que tú le recibas esta obra que Él hizo en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos las muchas gracias por tu palabra de este día, esta mañana. Te agradecemos, Padre Celestial, porque a través de ella nos muestras y nos enseñas cómo alguno de tus hijos clama a ti y cómo es que tú le das la respuesta de todo. Te damos muchas gracias, que a través de tu preciosa palabra podemos encontrar todas las respuestas que necesitamos para nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, te damos por esa obra tan preciosa que has hecho hace 2000 años en la cruz del Calvario. Esa obra que muchas personas no lo entienden, como el profeta Habacuc no lo entendía. Pero te pedimos que por favor y por tu gracia y misericordia, Padre Celestial, nos ayudes para que muchas gentes puedan entenderlo. Ayúdales con tu Espíritu Santo y redargúyeles, Padre Celestial, de su pecado, para que ellos se arrepientan y puedan venir a ti. Ahora nosotros, como hijos tuyos, te pedimos por favor que nos ayudes a ver más allá, ver qué más nos espera para nuestras vidas. Ayúdanos a crecer espiritualmente para saber y conocer más de su palabra y poder ir caminando en este camino que nos has puesto, Padre Celestial, para la vida. Te doy gracias por esta iglesia, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Ayúdanos, por favor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.